Buenas y bienvenidos a SOT Radio Network en español. Hoy estamos de festejo porque es nuestro programa número 300. Llevamos casi 6 años acompañándolos cada sábado y debo decir que en lo personal ha sido un placer enorme y una experiencia sumamente didáctica. También creo que puedo hablar por todos nosotros al decirles que nos sentimos muy afortunados de haber compartido con ustedes este espacio durante tanto tiempo y tengan por seguro que cada uno de nosotros abrigamos la esperanza de poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo más. Como hoy es un día especial, queríamos hacer algo especial. Así que, en primer lugar, preparamos un programa en el cual vamos a dejar la información descansar por unos días para darle espacio al mundo del pensamiento y de las ideas. Dicho de otro modo, hoy vamos a darnos la libertad de filosofar un poco. Pero esa no es la única sorpresa del día de hoy, porque luego de arduas negociaciones conseguimos que hoy nos acompañe alguien que no ha estado con nosotros, que ha estado con nosotros desde el programa número 1. ¿No? Y no solamente eso, sino que en buena medida ha sido fundador y artífice de este espacio que hoy podemos compartir con ustedes. Y estoy hablando de mi amigo querido Luis. Hola, Luis. Hola, Mao, muchísimas gracias por esa presentación. Ya hasta me dio vergüenza. Sí. Yo creo que ya me voy. Esa era la intención, Y hoy, hacerte avergonzar un poco. y hoy el programa es acerca de Luis. Luis, Muchas ¿cómo gracias. comenzaste tú en el...? Muchas Para que gracias. sepa nuestra audiencia, Luis no es que se ha tomado unas largas vacaciones ni nos abandonó. Ha estado involucrado en otros proyectos dentro del mundo SOT. Por eso es que no lo ven tan seguido, pero les aseguro que él es, como decimos acá, disculpen la expresión, es un culo inquieto y nunca ha dejado de trabajar para ustedes. Bueno, esta es una de las sorpresas, pero ¿cuál es el tema del que nos toca hablar hoy? Supongo que a esta altura ya habrán visto la portada del programa, así que no es un secreto. Título: Izquierda versus derecha. A mí me gusta en realidad ponerlo un poco en plural, ¿no es cierto? Izquierdas versus derechas, porque el término no está del todo bien delimitado, ¿no es cierto? Pero la intención es de alguna manera responder cuál de las dos, si esto realmente puede responderse, es la más destructiva. Sin duda es un tema cuanto menos complejo, ¿sí? Seguramente una hora de programa no será suficiente para abordarlo en la profundidad que a todos nos gustaría. Sin embargo, creemos que vale la pena intentarlo. En última instancia, son ustedes mismos los que deberán sacar sus propias conclusiones. Entonces, vamos a empezar desde el principio, imaginando un pequeño juego. ¿Sí? Imaginemos que hacemos una especie de ping-pong de ideas asociadas, ¿no? Y yo digo izquierda. Posiblemente muchos de ustedes, ¿qué dirán? Comunismo, socialismo, populismo, podrá decir alguno, algún otro más atrevido, autoritarismo, y algunas más que ahora no se me ocurren. Y si dijera derecha, posiblemente las palabras que más, o las ideas que más se asocian sería capitalismo, neoliberalismo, nacionalismo también. Algunos más imaginativos podrían decir xenofobia, estado policial, fascismo, etc. Estas son algunas de las ideas que en la psiquis del género humano se asocian con estos dos extremos del espectro político. La idea es, de alguna manera, tratar de delinear, en principio, qué representa la izquierda, qué representa la derecha, cuáles son los aspectos de nuestra psiquis que nos hacen sentir simpatía o antipatía por alguno de ellos, ¿sí? Y, en definitiva, intentar responder la pregunta que ustedes pueden ver en portada. Chicos, no quiero prolongar más la presentación. Creo que hoy mi trabajo como host va a ser bastante simple porque esto es un espacio de discusión abierta. La idea es que intercambiemos ideas, no tenemos por qué coincidir, de hecho seguramente no lo vamos a hacer, pero
si se animan, podríamos empezar por rápidamente delinear cuáles son las ideas que básicamente definen a uno o al otro extremo de este espectro político. ¿Qué les parece? Está bueno, está bueno. ¿Quién se anima? Pues Yo tengo machete si quieren, ¿eh? chicos. Dale A con tu ver, machete porque sacado, creo que la sacado de definición la es... misma Wikipedia, ¿sí? Dale. Bueno, ahí está, este es un cuadro que está muy de moda últimamente, ¿sí? De hecho está en Wikipedia también. Cuando se habla de derechas, se suele hacer alusión a conceptos tales como individualismo, confesionalidad, que tiene que ver con el costado espiritual, religioso, ¿sí? Propiedad privada, es otra idea que cala hondo en la derecha. Igualdad de oportunidades, y esto en contraposición, la izquierda generalmente trata de poner énfasis en la igualdad de los resultados y no de las oportunidades. Tradicionalismo y conservadurismo. Y cuando se habla de izquierda, hablamos de colectivismo, de laicismo, es decir, de un Estado secular, digamos, sin tintes religiosos, de propiedad pública, o sea, de un Estado que posee la mayor parte de los bienes públicos, como decía bien, de igualdad de resultados en contraposición a la igualdad de oportunidades, de reformismo social, digamos, en contraposición a los que son las posturas más tradicionalistas de la derecha, y de progresismo frente al conservadurismo. Yo creo que esto más o menos define un poco de qué estamos hablando en términos generales, ¿sí? Porque hay un montón de matices que hoy en día la gente tiene en perspectiva cuando identifica a uno o a otro costado, ¿no? Pero esto más o menos pone sobre el tapete de qué hablamos cuando decimos izquierda o cuando decimos derecha. ¿Por dónde quieren empezar, chicos, la discusión? ¿Quién quiere tirar el primer golpe? Yo voy a ser provocador y voy a decir que, como dirían los posmodernos de la izquierda, esta clasificación de izquierda contra derecha es una construcción social. Ya sé, no son muy populares aquí, tampoco son muy populares para mí, pero en este caso creo que sí aplica, porque yo también me fui a Wikipedia, para refrescar mi memoria acerca de los conceptos básicos de qué se trata izquierda y derecha, cómo surgió, etcétera. Y pues ustedes habrán escuchado la historia de que en tiempos de la Revolución Francesa, en cierto momento dijeron, a ver, los que están del lado del rey se ponen a mi derecha, a la derecha del presidente de la Asamblea, y los que quieren poner límites al rey se ponen a la izquierda. Entonces así, todos los que estaban ahí dándose gritos y sombrerazos, pues se dividieron en dos bandos, y entonces unos terminaron siendo pues más tradicionalistas, más leales a la corona, etcétera, y los demás, pues los que eran como más revolucionarios. Y a partir de eso, a lo largo de la historia, pues empezó pues ahora sí que construir básicamente a raíz de distintos movimientos sociales, históricos, etcétera, y se fueron asociando con ideas distintas. Pero mientras yo estaba leyendo este artículo de Wikipedia, me caí en cuenta de que si se estiran un poquito ciertos conceptos de ambos bandos, acaban del otro lado o acaban en contradicción consigo mismos, ¿no? Entonces, este es el tipo de características que, o sea, sí definen a lo que los posmodernos llaman una construcción social. O sea, es una cosa que en realidad no existe, es lo que nosotros hacemos de ello, ¿no? Y entonces, de hecho, estoy seguro que esto ya lo hemos discutido en episodios anteriores, si uno lleva al extremo a ambas posturas, es como si fuera un círculo, y si uno, mientras más los estira, regresan y el círculo se vuelve a tocar. Entonces, cuando nosotros vemos el fascismo, ¿no? Como lo entendíamos, por ejemplo, en la época de Mussolini, y lo comparamos con el comunismo, como el que tenía Stalin, pues, o sea, en términos prácticos, reales, materiales, más allá de lo que diga la ideología, o sea, ¿cuál es la diferencia? A fin de cuentas, hay un grupo de personas o sea, una oligarquía, solo que unos se dicen representantes de la clase proletaria y trabajadora, etcétera, y los otros, pues, representan a las tradiciones y a las corporaciones, etcétera, ¿no? Y hoy en día, o sea, esto se ha torcido tanto
que hoy en día vemos más esas contradicciones. No sé si quiero meterme tanto en eso porque es que esto da para largo, pero para darles un ejemplo así muy sencillo. Google, Twitter, Facebook, que son grandes corporaciones, prácticamente monopolios, y que son pues ejemplos como del extremo del capitalismo. Estas grandes empresas tienen un poder tal que es equivalente o incluso superior al del Estado, y de hecho sus posturas ideológicas son, según ellos dicen, de izquierda, ¿no? Son pues representantes de las minorías, de la justicia social, del liberalismo, supuestamente de la libertad de expresión, etcétera, pero tienen tanto poder y lo saben que ahora por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos están jugando con ese poder para delimitar a Donald Trump, ¿no? Porque saben que no les conviene que llegue al poder, etcétera, etcétera. Donald Trump, quien se supone que es de derecha, pero estas corporaciones crecieron gracias a estas ideas del capitalismo que también se supone que son de derecha. Entonces, es como si todo esto, es como si todos los caminos llevaran a Roma, ¿no? O sea, si uno lleva al extremo estas ideas, acaban terminando en una especie de totalitarismo, ¿no? Sí, además que se Interesante. contradicen entre sí mismas porque mientras hablabas, Andrés, me ocurre que, por ejemplo, lo que significa izquierda en Estados Unidos, para dar un ejemplo, en el que tú dirías que la gente se posiciona a favor de las minorías y a favor de las personas de bajos recursos y demás, eh, digamos, queda casi patas arriba en un lugar como en Venezuela, por ejemplo. Entonces en Estados Unidos se critica a Trump, que es supuestamente de derecha, por ser un nacionalista, por proteger sus industrias, por proteger a sus trabajadores, que es exactamente lo que una persona como Hugo Chávez, por ejemplo, intentó hacer, o lo que una persona como Evo Morales intentó hacer, pero sin embargo, eso se conoce, o sea, ese movimiento en Latinoamérica se conoce como un movimiento de izquierda, y en Estados Unidos se conoce como movimiento de derecha. Entonces la definición creo que coincido un tanto con Andrés, porque creo que no aplica de la misma manera en todos los casos. En algunos casos, o sea, esta definición se vuelve algo extremadamente fluido, e incluso las personas o los partidos o los grupos de poder que están a favor de las izquierdas dentro de Estados Unidos no apoyan a los movimientos de izquierda en otros lugares del mundo, lo cual me parece extremadamente, o sea, Eso es es muy curioso, ¿no? conflictivo, por decirlo poco. Sí, Sí, ahora, perdón, simplemente para estirar un poco la idea de Andrés, que también me pareció interesante, para mí me gustaría, y esto quizás sea polémico, romper un mito respecto a que tanto el Estado fascista montado por el mismo Mussolini como la Alemania nazi montada por Hitler y sus secuaces, en general suelen verse como expresiones de la derecha o de la ultraderecha, ¿no? De la derecha radicalizada. Y honestamente, cuando uno se pone a analizar la historia, empecemos por decir que Mussolini era del Partido Socialista, ¿sí? Era una persona que sentía una enorme afinidad con el socialismo, y él se distancia del Partido Socialista italiano por una cuestión que no era, no era una cuestión ideológica, sino porque él entendía que Italia tenía que entrar a la guerra y el Partido Socialista entendía que no, ¿sí? Y estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando uno empieza a ver cuáles fueron los principios de estos partidos, ¿sí? Del partido del fascismo y del partido nazi, uno se da cuenta que la fuerza motriz inicial de estos partidos fue justamente los más desfavorecidos, las clases obreras, al igual como ocurrió en la Rusia pre-bolchevique. El trabajo que hizo de inteligencia, ¿no? Que hizo Lenin desde el exterior, tratando de conglomerar a los campesinos que estaban pasándola muy mal, ¿sí? Hay enormes similitudes con el proceso que ocurrió más tarde en Italia y más tarde en Alemania. Entonces, la clasificación de derecha del movimiento fascista y el movimiento nazi viene a raíz de que para cuando tanto la figura de Mussolini como la de Hitler empiezan a ser relevantes en sus países, la Unión Soviética había dejado de ser una utopía que despertaba la admiración de muchos, como sí fue al principio, porque después de un par de planes quinquenales, la Unión Soviética había fracasado enormemente, habían pasado una enorme hambruna en Ucrania, por ejemplo, y se empezaron a ver
las purgas que había hecho Stalin más tarde. Entonces generó muchísimo miedo en Europa, en la Europa central, los efectos que provocó el comunismo en Rusia. Y por eso estos partidos, el partido de Mussolini y el de Hitler, se declararon anticomunistas e inmediatamente en la psiquis de las personas se los identificó como partidos de derecha, pero yo no creo que esencialmente lo sean, ¿sí? Porque hay muchas prácticas similares entre unos y otros, y en definitiva hay rasgos que parecen que a lo largo de la historia, tanto en el Partido Comunista Chino, por ejemplo, con Mao, o en la Unión Soviética, o en el fascismo italiano, o en el nazismo alemán, o en el franquismo en España, que son muy específicos y que comparten todos estos movimientos, ¿sí? Un Estado totalitario, un régimen del terror, del miedo, persecuciones, purgas, partido único, un ministerio de la verdad, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Un control de la narrativa, ¿sí? Y una restricción, por otro lado, por parte de estos estados, una restricción de la población para que se vinculen con otras culturas que no sean afines, digamos, a las ideologías puestas en marcha por estos líderes. Entonces, me gustaría empezar por decir que yo no creo que podríamos poner en contraposición a los movimientos nacionalistas europeos de la primera mitad del siglo XX con el comunismo, por ejemplo, como se vivió en Rusia o como se vivió en China. ¿Sí? Yo veo enormes similitudes entre todos estos movimientos. Sí, miren, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Porque puede cambiar el nombre, por así decirlo, o pueden, digamos, ser una combinación de ideologías de izquierda o una combinación de ideologías de derecha, por ejemplo, o más conservadoras, y pues bueno, ya le ponen ahí un nombre, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy ahora tan de acuerdo en estos conceptos de izquierda y derecha ya. O sea, podemos estar hablando de globalismo contra soberanismo, por ejemplo, ¿no? Para mí es algo que ahorita en los tiempos que vivimos me hace más sentido. No estoy tan de acuerdo con Andrés por ahí, perdón Andrés, con la idea de la, con la de No, la, Luis, no puede ser. con la idea de la construcción social, porque yo creo que hay fundamentos psicológicos detrás de este tipo de sistemas de gobiernos o ideologías políticas. O sea, pues las ideologías, pues ahí siempre van a estar, pero pues alguien las tuvo que inventar, ¿no? Alguien que tenga, pues digamos, cierto tipo de pensamiento, cierto tipo de perspectiva hacia la política, hacia lo social, hacia lo económico, etcétera. Y pues bueno, pues ahí está el famoso Karl Marx, que pues bueno, nos dejó en una situación bastante complicada ya en muchos puntos en nuestra historia, digamos, de gente que trató, digamos, llevarlo a cabo. Eh, yo sí me iría un poco, perdón, Alex, rapidísimo. Dale. Yo sí me iría un poco a empezar con el individuo, o sea, no solamente, digamos, ese fundamento psicológico, sino yéndonos un poquito más hacia el aspecto de la personalidad individual o los rasgos de la personalidad del individuo, digamos, que es lo que lo lleva a sentirse más atraído por un lado o por el otro, con cierto sistema político, con cierta ideología política, etcétera, ¿no? Sí, lo que yo estaba pensando es que... Perdón, Alex, ibas a... Dale. No, es nada más un poco antes de entrar al individuo, que creo que es finalmente hacia donde nos vamos a dirigir un poco más adelante en esta discusión, porque invariablemente no podemos hablar de un colectivismo cuando es una amalgama de psicologías muy distintas, aún dentro de grupos, entre comillas, cercanos, cerrados o delimitados. Yo lo que estoy imaginando es de que les hemos puesto estas etiquetas, pero claramente los matices de los que habló Mauricio en un principio tienen mucho que ver. Yo creo que a nivel nacional hay algo que pudiera ser una fuerza que está guiando a un fin o que está programada o que está, creo que la palabra pudiera ser, hay un programa especial para cada grupo humano, ya sea algún europeo, ya sea algún chino, ya sea algún o asiático o ya sea algún latinoamericano. Y entonces hay una confluencia de diferentes ideologías o de corrientes o de puntos de vista que lo hacen particular, ¿no? Porque hemos estado hablando de que las etiquetas no funcionan porque pues lo que se le llama liberalismo en Estados Unidos no es
el liberalismo de hace, no sé, 200 años, por ejemplo. Hay una temporalidad de por medio que va cambiando con el tiempo, que va cambiando las definiciones. Pero el fundamento es el mismo, ¿eh? Por más que le quieras tú, digamos, añadir cosas, ideologías o rasgos diferentes, el fundamento sigue siendo el mismo, digamos. Eso es, digamos, mi postura al menos. Al menos a lo que iba es de que cuando se quiere implantar, y lo que estamos observando es que estamos viendo los extremos, cómo se manifiestan. Creo que hemos hablado de nazismo, de la China de Mao, o hemos hablado de dictaduras en Sudamérica, por ejemplo. Esa es la concepción de un extremo que a lo mejor no pudo haber sido de otra manera, porque a lo mejor en el inconsciente colectivo de esa zona, el totalitarismo se manifiesta de esa manera. Tiene partes que a lo mejor se unen de otros países y partes que no adopta de otros países, pero tiene que ver mucho con cómo se maneja a la población, cuáles son las cosas que van a permitir a alguien totalitario a que se implante o que se incruste o que se inserte en esa región del mundo. Hay unas particularidades muy especiales. No es lo mismo cómo se manifestó la China de Mao a cómo se manifestó, por ejemplo, otro tipo de totalitarismo de izquierda, o el totalitarismo de derecha, cómo se manifestó en Latinoamérica, cómo se manifestó en otro lado. Entonces creo que hay como que hay una llave que encaja en la población, que le habla a la población, que la hipnotiza, que le permite hipnotizar a la población para que surja una corriente totalitaria. Sí, Toño, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Rapidísimo. O sea, siempre va a haber un aspecto cultural, o sea, yo creo que siempre va a haber un aspecto cultural, pero yo sigo insistiendo que el fundamento sigue siendo lo mismo y las consecuencias en diferentes sociedades de cierto tipo de totalitarismo siguen siendo las mismas también. Claro, yo lo que estaba pensando es que, digamos, atando un poco las ideas que estaban mencionando, los tres de hecho, y los cuatro con Andrés inclusive, es que, o sea, obviamente existe una experiencia colectiva de una nación, y esta experiencia colectiva de la nación creo que está atada a una cantidad de factores que en algunas ocasiones son inevitables, como por ejemplo el clima, o no sé, inviernos extremadamente rudos, o cierto tipo no sé, la cantidad de territorio. Entonces hay cuestiones geográficas y hay cuestiones que hacen parte del colectivo de una nación, por así decirlo, que son inevitables. Hay otras partes de la experiencia de ese colectivo que están atadas a las decisiones de sus dirigentes. Y lo que vienen a ser las ideologías, en este caso estoy pensando en alguien como Marx o en Lenin, por ejemplo, es lo que ellos crean es un paradigma para entender la realidad. Y creo que en la medida en la que este paradigma resuena con una gran cantidad de la población, esta ideología se vuelve poderosa. Y en el caso de Rusia, me imagino que existían las condiciones adecuadas como para que este paradigma llegase a explicar lo suficientemente, no sé, fiel parte de la experiencia de las personas que vivían dentro de Rusia y otorgarles un enemigo a quien culpar por todos los males. O sea, explicaba la experiencia y como parte de esta explicación decía que la experiencia de Rusia es negativa por culpa de un grupo que se puede, digamos, la definición de este grupo cambia de grupo colectivo, de país en país. Y lo que ocurre, digamos, en ese aspecto, como lo veo yo en este caso, es, y si, digamos, la ideología llega a tomar la suficiente fuerza, este se vuelve el grupo que se va a convertir en, digamos, que llega al poder. Y esto ocasiona una revolución violenta, sangrienta, y, y se justifica a sí misma y se busca mantener en el poder a sí misma por medio de cualquier tipo de medidas, ya sean violentar a su propia población que intenta o que inicialmente decide intentar proteger. A mí se me ocurre que, digamos, este es un fenómeno que puede ser estudiado de esta manera, que creo que se ata un poco a lo que estaba diciendo Antonio acerca de que o sea, ciertos grupos de ciertos lugares, ciertas ubicaciones geográficas tienen una experiencia y esa experiencia va a definir un tanto qué es lo que va a resonar con ellos. Entonces, creo que ese es un factor. El otro factor es que hay otras naciones que si quieren competir con esta nación, me imagino que en Europa estaban intentando competir
con la Unión Soviética en su momento. En Estados Unidos también tienen que competir con la Unión Soviética y casi que se posicionan los unos con los otros de forma inversa, porque si se posicionasen en la misma manera, por lo menos de manera pública, no tendrían como una plataforma moral o intelectual desde donde, o sea, desde donde justificar sus acciones para atacar al enemigo del momento. Entonces, en este caso, se me ocurre, es un ejercicio mental, si en Rusia hubiese surgido un movimiento de derecha que no hubiese sido el comunismo, creo que Estados Unidos se hubiera inclinado más hacia la izquierda solamente para hacer contrapeso. Y creo que esta es una parte de la noción que hablaba Andrés al principio acerca de este constructo mental, este constructo social en el que intentamos dividir a los bandos. O sea, nosotros estamos intentando explicar de una forma casi abstracta un fenómeno que es más una elección casi geopolítica que en realidad no tiene diferencia, ¿me hago entender? Entonces es como si, o sea, Estados Unidos se posiciona en contra de Rusia no porque en realidad se encuentren en contra de Rusia, sino porque necesitan posicionarse en contra de Rusia, entonces adoptan una ideología opuesta por defecto en contra de la que existe. Y después, lo que define qué va a resonar con cada parte de la población, creo que se aproxima un poco más a lo que estaba definiendo Luis, que es el individuo dentro de la sociedad. ¿Me hago entender? Sí, Alex, perdóname, Luis. Quería un poco, pero como host, para, digamos, estimular un poco el pensamiento. A mí me parece, en cierto sentido, corremos el riesgo de perder la perspectiva o al menos llegar a una conclusión parcial de que entonces no existe ni izquierda ni derecha y es que es todo lo mismo. Y a mí me parece que no es así. Yo en esto creo coincidir con Luis en que hay rasgos que definen a un extremo o a un otro, más allá de que digamos, la forma en que se manifiestan estas ideologías por ahí en una realidad, en un espacio, una realidad espacio-tiempo determinada, pueden tener algunas diferencias de forma. Pero a ver, yo les marco algunos rasgos y ustedes me dicen a ver si esto es cierto o esto es no, o no es cierto. Todas las utopías marxistas que se intentaron imponer durante el siglo XX, y estamos hablando fundamentalmente de la Unión Soviética y la China comunista de Mao, por ejemplo, ¿no? Tomémoslo como puntos de referencia, hay algunos rasgos marcados que están bien asociados a la ideología de izquierda. Y tienen que ver la destrucción de algunos factores culturales y tradicionales, ¿sí? La disolución de la familia como núcleo de la sociedad, la destrucción de la espiritualidad, atacando al núcleo religioso de cada cultura en particular, ¿no? A mí me parece que esos son rasgos que sí distinguen a la izquierda de la derecha, ¿sí? Entonces, insisto, me parece que si empezamos a analizar estos fenómenos por sus consecuencias, sí por ahí corremos el riesgo de llegar a la conclusión que es todo lo mismo, y quizá llegar a una misma consecuencia por caminos diferentes son dos cosas diferentes. Tenemos que reconocer que tanto los intentos por establecer la utopía comunista o socialista en algunos lugares, como por ejemplo establecer estados donde el Estado, digamos, el Estado tiene un tamaño pequeño, tiene poca interferencia, el libre comercio reina, ambas formas de percibir el mundo dieron por resultado, varias veces en la historia, un enorme empobrecimiento de la población, una élite extremadamente adinerada y muy bien posicionada desde el punto de vista del político y del control. Pero eso no quiere decir que sean lo mismo, porque me parece que llegan a partir de distintos caminos y los restos que van dejando en el camino, el daño que van generando en esos caminos, a mí me parece que son diferentes, ¿sí? Y en este sentido yo creo que, y acá me atrevo a tirar, digamos, una bomba para discusión, que las izquierdas llevan la de ganar en cuanto al daño, porque en general se enfocan en destruir aspectos culturales que muchas veces son el núcleo que sostiene a una sociedad, incluso en épocas de carencias económicas y carencias materiales. Mientras que ese núcleo no sea destruido, esa sociedad tiene posibilidad de reconstruirse. En cambio, el daño que deja muchas veces, que han dejado muchas veces las izquierdas, es un daño
que no voy a decir que es irreversible, pero sí lleva mucho más tiempo la reconstrucción, porque atacan a algunos factores que son tradicionalmente vinculados al género humano y que, aunque están vinculados al individuo o al núcleo familiar, ¿sí?, eventualmente tienen una incidencia enorme en la salud de una sociedad, ¿no? Entonces, fíjate, Mau, sí. Perdón, no, si quieres termina tu idea, nada más es que la idea es esa más o menos, ¿eh? Ok, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo también por ahí, ¿no? Me gustaría platicar un poco sobre los fundamentos también, digamos, porque muchas de las cosas que estás mencionando ahorita, pues realmente están muy unidos al materialismo, por ejemplo, y a la muerte de lo trascendental, ¿no? Por ahí Nietzsche ya nos hablaba un poco de eso. Eh, Rápidamente conectando con lo que decía también Alex, ¿no? Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque, pues bueno, tenemos todos estos sistemas de gestión de un país, estos sistemas políticos, que pues digamos, ciertas áreas pueden ser sanas para una sociedad, bueno, ahorita lo platicamos, pero cuando llega, por ejemplo, un ente patológico al poder, digamos, las cosas se vuelven, pues, o sea, mal para la sociedad, ya sean de izquierda, derecha, arriba, abajo, lo que tú quieras, ¿no? Y otro de los aspectos importantes, digamos, que siempre hay que tener en cuenta es que la gente necesita conciencia política y conciencia social, porque si no, cualquier, digamos, ente en el poder, ya sea pues más o menos patológico o un completo psicópata, pues se va a aprovechar y va a usar todas las ideologías políticas y los sistemas políticos a su favor y los de sus cuates, ¿no? Entonces, ese es un factor como muy importante, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que empezar, según yo, digamos, o es lo que yo trato de proponer aquí en esta discusión, es que la gran mayoría de nuestras decisiones morales, estas decisiones sobre el bien y el mal, lo hacemos con corazonadas, ¿no? Un poco intuitivas, ¿no? Y ya que tomamos la decisión es cuando racionalizamos para justificar esa decisión. O sea, hubo, por ejemplo, creo que lo platicamos alguna vez, esta discusión sobre el elefante y su jinete, ¿no? El elefante es como la amígdala, ¿no? Esta capa del cerebro que es sumamente primitiva y pues está, digamos, ahí pues para reaccionar cuando pues de alguna manera algo nos amenaza o amenaza nuestra supervivencia y reacciona con todo. Entonces, pues hagan de cuenta que es un elefante fuera de control y el jinete pues ahí está tratando de luchar, que es esa mente más racional, digamos, tratando de domar a ese elefante y pues muchas veces no pasa, ¿no? Y esto se los digo porque hay que tener en cuenta que la gente tiende a mantener sacrosantas algunas áreas de sus vidas, ¿no? Puede ser un equipo de fútbol, puede ser su religión o sus preferencias políticas en este caso, ¿no? Y muchas veces es muy complicado hablar de manera racional cuando tocamos estos puntos, porque la amígdala, digamos, este elefante se vuelve loco, ¿no? Esa parte del cerebro que está conectado más a lo instintivo, entra en acción y pues nos convierte en un chimpancé, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vas a discutir con un chimpancé? Es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la teoría de los cimientos morales en este libro de Jonathan Haidt, de La mente justa, si así se puede traducir, donde, bueno, nos habla de estos cimientos morales y él nos dice que, pues bueno, normalmente las personas basan sus decisiones o sus reacciones a 5 características principales. Bueno, por ahí una sexta, pero ahorita lo platicamos, ¿no? Entonces, las personas, por ejemplo, de izquierdas, ellas tienden a ser, por ejemplo, más abiertas, ¿no? O sea, está relacionada con ese rasgo de la personalidad que es la apertura, ¿no? Tienden a irse más con la variedad, a las nuevas experiencias, etcétera. Y por el otro lado están los conservadores, donde está el orden, la rutina, la tradición, lo trascendental, lo sagrado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues tampoco es absoluto, ¿no? No podríamos decir que pues, los rasgos de personalidad son una guía absoluta para, pues, tratar de definir las preferencias políticas de las personas, ¿no? Pero bueno, basado en esto,
tenemos en estos rasgos de personalidad que podían predisponer a las personas hacia ciertos sistemas políticos, tenemos también los 6 fundamentos morales interculturales. Es por eso que yo les decía que no me entra tanto la idea de la onda de la construcción social, porque bueno, hay sea la cultura que sea el país donde sea, digamos, nosotros somos seres humanos y tenemos ciertos fundamentos, ¿no? Y hemos llegado a ciertos consensos, por así decirlo, estando en la cultura en la que estés, ¿no? Entonces, rapidísimo, estos fundamentos morales es el cuidado, daño, o cuidar de otros o dañar. Ese es el primero. La justicia y la trampa o la mentira, la lealtad y la traición, la autoridad y la subversión, la santidad, la degradación, y la sexta es la libertad y opresión. O sea, por ahí, digamos, se podrían sumar algunas otras cosas o quitar otras, pero pues bueno, ese es lo que propone esta teoría, ¿no? Entonces, hay algo muy, muy interesante aquí, porque las personas de izquierda solo pueden entender, ver o reaccionar conforme a 2 o 3 de estos fundamentos. El primero es el cuidado dañar, pues ya saben, básico, o sea, sé bueno con otros, sé altruista, reduce el sufrimiento, etcétera, etcétera. El otro, pues bueno, es libertad, opresión, que es reaccionar, esa reacción ante los tiranos o los opresores, por ejemplo, ¿no? O también esa demanda de igualdad, abusados, que como Mauricio ya estaba diciendo también esto se puede llevar al extremo, o sea, todo lo que estamos diciendo aquí. También la tercera, digamos, enfocada a esta personalidad de izquierda, pues la justicia y la trampa, que pues bueno, dice, o lo podemos relacionar como, pues bueno, cosechas lo que siembras. También puede estar relacionado con el igualitarianismo, hasta la expresión, un poco, bueno, digamos una expresión más centrista como la equidad proporcional, que es como pues darle a las personas buenas lo que le corresponde y a los mentirosos manipuladores pues deben ser castigados. A que cuidado también, esto se ha llevado a un extremo. Y bueno, el otro aspecto curioso es que el conservador puede ver, entender y reaccionar conforme a estos 3 anteriores, más otros 3, que es lealtad y traición. O sea, por ejemplo, que está relacionado con el trabajo en equipo, no sé, algo rápido, ¿no? O sea, donde se rechaza a los que no saben trabajar en equipo y se integra más y se apoya a los que sí. Y acuérdense, todo esto está conectado a nuestra moral, digamos, y a esta reacción emocional que nosotros tenemos, ¿no? Digamos, yo creo que ese es un fundamento humano, por así decirlo, ¿no? El segundo es autoridad, subversión. Esta es la respuesta a aquellos que se salen de las jerarquías sociales convenidas, pero bueno, no estamos hablando de jerarquías sociales de manera negativa, ¿no? O llevadas a un extremo, por ejemplo, ¿no? Como algún capitalismo destructivo piramidal, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de estructuras sociales convenidas, ¿no? Está relacionado muchas veces, puede ser con el estatus social, pero también, y más importante, yo creo, o en su manera más sana, a logros tangibles del individuo, ¿no? O de un grupo también, ¿no? O sea, autoridad, subversión. Y ahora pasamos a algo que yo creo que es muy importante porque es un aspecto espiritual, por así decirlo, que esto, pues, bueno, pues, yo creo que esta parte de lo espiritual es básico, ¿no? Es un fundamento, por eso se llama fundamento. Y pues bueno, es santidad, degradación, que es un respeto a objetos, ideas, creencias trascendentales o sagradas, que pueden ser desde banderas, monumentos, como bien decía Mauricio, iglesias, creencias, etcétera. Y también la fuerte respuesta emocional, moral, de indignación a quien profane estos objetos, ideas o creencias sagradas, ¿no? Entonces, es muy curioso porque las personas de izquierda no solo no ven estas 3 últimas como categorías morales, sino que las ven como algo completamente indeseable. Es algo muy curioso y abusados que pues no estoy haciendo aquí un juicio de valor, ¿no? Si bien es cierto que en nombre de la autoridad, la santidad y la lealtad se pueden cometer muchos abusos, también lo mismo aplica a la libertad, al cuidado y a la justicia si se llevan a un extremo. O sea, estos fundamentos morales han sido abusados y torcidos para cumplir objetivos bastante siniestros desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora, rapidísimo, en relación con el individuo y el colectivo, por ejemplo, cuidado, justicia y libertad son valores individuales.
Y lealtad, autoridad y santidad son valores colectivos. Se les llama colectivos porque los usamos para dar estructura y mantener cohesión en un grupo o en nuestra sociedad. Pero bueno, de nuevo, por ejemplo, pasa lo del 11 de septiembre, llega un ente patológico, que en este caso fue Bush, digamos, entonces abusa de ciertos fundamentos, entonces dice, ¿saben qué? Es que van a tener que ceder derechos individuales para tener más seguridad ante este enemigo que por supuestamente fue fabricado por el Estado. Entonces ahí es cuando las cosas se vuelven pues mucho más complejas, ¿no? Sí. A ver, Luis. Voy a tomar un poco, perdón, rapidísimo, es un comentario rápido. Voy a tomar un poco lo que dijo Luis sobre los extremos, porque estamos analizando los extremos en realidad. Aquí al menos está, creo que claro que estamos observando cuál de las dos es más destructiva, pero es más destructiva en sus extremos, porque en el centro no creo que lo sea así, porque una persona normal, creo yo, que pudiera tener un poco de las dos cosas, ¿no? Pues alguien puede estar a favor de preservar el medio ambiente, ¿no creen? Pero también está a favor de tener un ingreso capitalista, ¿no? No tiene por qué estar realmente contradicho de que una sola persona o un individuo tenga que estar orientado hacia un lugar o hacia el otro. Creo que somos una mezcla realmente y que tomamos algunas cosas que también a lo mejor se pueden relacionar con lo que estaba diciendo Luis de Jonathan Haidt. Pero, llevado al extremo, lo que yo estoy pensando es de que la amígdala de la que está hablando Luis es como un secuestro de la racionalidad, ¿no? Estamos supeditados a algo emocional. Algo emocional que a lo mejor está un poco orientado también a lo que está, estas papilas gustativas de las que está hablando Luis, este sistema de valores, esta jerarquía de valores. Pero cuando ya está secuestrada la racionalidad por la emocionalidad, creo yo que estamos siendo partes de un culto o estamos siendo fanáticos en donde el apego a ese grupo humano es más importante que pensar por nosotros mismos. Y creo que ese es el punto, ¿no? El punto es de que una persona racional pudiera escoger un poco de la izquierda, un poco de derecha en sus múltiples matices, pero alguien que ya está comprado hacia una ideología o hacia algún extremo, pues entonces va a dejar de pensar de esa manera. ¿Y qué es lo que creo que sucede? Creo que no sucede colectivamente en el mismo grado, sino que hay un grupo en cada una de estas expresiones extremas en donde son muy fervientes fanáticos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que creo es de que algún ideólogo dijo las palabras correctas para que una llave embonara. Creo que más adelante vamos a hablar de la victimización. En mi particular punto de vista es el ideólogo, este líder de un culto, digamos, totalitario, encontró una llave que embonó con la victimización de este grupo de personas, que llevado a nivel individual, pues son personas que a lo mejor tienen tres o que se pueden reaccionar, como dijo Luis, a tres de estas jerarquías o estas expresiones de las papilas gustativas de Jonathan Haidt, pero que encontró la llave para hablarle a un colectivo más grande y que se convirtieran en estos fanáticos, pues lavados del cerebro, esencialmente, que son un grupo que no tienen la misma patología realmente que el resto, pero que son lo suficientemente poderosos o en número han alcanzado masa crítica para arrastrar a un país a uno de los extremos. Y no me estoy limitando a que sea de izquierdas o de derecha. Creo que si me preguntas quién es más destructora, Mao, bueno, yo te puedo decir, si estamos hablando de que los de izquierda que tendrían una proclividad a destrucción de lo tradicional, por ejemplo, pues bueno, pues claramente que no nada más destruyen lo físico, ¿no? No nada más destruyen las catedrales o las instituciones que tengan mucho tiempo, sino que también pues destruyen la moral de un país. Pero la derecha, cuando oprime, porque ellos preservarían estos monumentos a la tradición, por ejemplo, cuando se manifiesta la extrema derecha, en realidad está oprimiendo el alma de la gente cuando no hay hacia dónde moverse. Es un orden tan establecido y como parte de un culto no se te permite realmente la libertad de cuestionar siquiera. Entonces también hay una destrucción moral. Entonces yo no sé si alguna de las dos es más destructiva que la otra. Si nos vamos por lo físico, pues bueno, la izquierda es más destructora.
pero la derecha no deja de ser igualmente de ser algo que nos termina, que termina teniendo las mismas consecuencias, en pocas palabras. A ver, es quisiera... interesante, perdón, chicos, porque digamos, de alguna manera Antonio está tirando de uno de los hilitos que yo puse ahí en escena. Me gustaría, es rápido, ¿sí? Es interesante lo que decís, Toño, pero si lo miramos con una lupa, yo creo que hay una diferencia. Es cierto, cuando tanto izquierda como derecha se radicalizan, llegan al gobierno y controlan una nación, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, se limita la libertad de expresión, ¿no? Pero a mí me parece que las izquierdas, y esto es algo que hacen en forma deliberada, establecen un instrumento del Estado para aniquilar no solamente la expresión, sino aquellos factores internos del ser humano que tienen la necesidad de expresarse, ¿sí? No sé si me explico. Atacan al interior del ser humano. En cambio, me parece que las derechas atacan a la manifestación exterior y lo hacen a través del terror, de un Estado policial, de un Estado totalitario, de muchas veces recurrir al miedo, a los campos de concentración, etcétera, pero no aniquilan aquellos impulsos internos que hace que las personas piensen por sí mismos y tengan necesidad de expresarse. Sencillamente hacen que el ser humano se inhiba. Y de hecho, cuando el Estado totalitario de derecha de alguna manera desaparece o colapsa, la sociedad me parece que mucho más rápido experimenta quizá en exceso, una expresión de esa libertad, de esa necesidad, porque quiere decir que aquello que está dentro de él y que tiene la necesidad de expresarse no muere. En cambio, cuando colapsa un Estado totalitario de izquierda, me parece que la sociedad queda lesionada durante mucho tiempo porque, en cierto sentido, quizá aniquilan en una generación completa esa capacidad porque matan algo dentro del individuo. No sé si alcanzo a explicarme lo suficiente, y para mí esto sí hace una diferencia en cuanto al daño que producen, ¿no? Sí, pero me imagino que también depende de lo que, digamos, intentando atar un poco las ideas y relacionando un poco con lo que dice Toño, también depende de lo que se considere sagrado y trascendental dentro del individuo o dentro del colectivo que maneje, en este caso, digamos, la ideología de derecha. De nuevo, no es por posicionarme en ningún lado, pero podríamos decir que Estados Unidos siempre ha tenido una ideología de manera general de derecha y ha mantenido, digamos, o ha intentado mantener dentro de sus valores, o sea, ha intentado mantener sus valores como algo sagrado que sostiene la religión que se practica, la noción de la libertad, la noción de la participación del pueblo y demás. Y esto funciona o sea, funciona, si se explica, dentro de Estados Unidos de manera contenida. Creo que está un poco de acuerdo con lo que estabas diciendo, Mauricio, pero sin embargo uno ve, digamos, su relación con los pueblos, digamos, nativos de Estados Unidos o de América y, digamos, lo que hizo Estados Unidos con los pueblos fue, digamos, por medio de justificar el crecimiento económico, se deshizo una cantidad de lugares sagrados que eran sagrados para otro grupo. Desde este punto de vista también una frialdad por parte de las derechas, me hago entender. Entonces tal vez la izquierda, para dar un ejemplo del día de hoy, digamos, reciente, la izquierda hoy está intentando deshacerse de una cantidad de iglesias, monumentos o figuras históricas que atacan digamos, la conciencia histórica y sagrada de personas con las que ellos están en desacuerdo para intentar cambiar la forma en la que ellos piensan. Y esto, digamos, como dices tú, Mauricio, ataca directamente casi al espíritu de los individuos que encuentran estos símbolos sagrados. Pero también hace un par de años, Trump decidió lanzar un gasoducto a través de territorio sagrado de indígenas nativos norteamericanos. Entonces, en ese caso, para Trump la justificación era, pues, lo mejor es que tengo que traerle prosperidad a mi pueblo, y la forma de hacerlo es, digamos, reducir lo sagrado de otra cultura o de otro pueblo a algo material, simplemente a territorio geográfico, y deshacerme de eso con esa justificación. Entonces yo creo que con esto me pongo un tanto de acuerdo con Antonio, porque creo que cuando se llevan ambas al extremo, y uno puede encontrar varios casos en los que es de esta manera, ambos tienen la capacidad de destruir algo sagrado.
Creo que todo depende de qué tan grande puede ser este colectivismo que se conciben dentro de estas papilas gustativas. No sé si me hago entender. Sí, yo entiendo. De todas maneras, coincido en lo que decís, ¿eh? No, yo no estoy haciendo apología de la derecha, pero que las considero en sus extremos, ambas son extremadamente dañinas. Pero sigo insistiendo en la idea que las izquierdas suelen establecer un plan sistemático que abarca a la totalidad de su población, ¿sí? La idea de aniquilar el espíritu humano, el impulso, ¿sí? O la individualidad que hace que esa diversidad, digo, que existe entre los seres humanos, que los hace únicos, intenta como aplastarla. En cambio, el ejemplo concreto que vos ponés de Trump es, digamos, resultante de una visión pragmática, deshumanizada, en lo cual no tiene ningún problema en dañar a un grupo en particular, pero no hay un plan sistemático de aniquilar, sino que es una consecuencia de una estrategia que es llevada a cabo torpemente, estúpidamente y muchas veces cruelmente, perjudicando a un sector de la población. Pero yo insisto, me parece que las izquierdas desarrollan instrumentos que deliberadamente están construidos para aniquilar el espíritu humano, la individualidad, aquello que mueve a la sociedad y al individuo, ¿sí? Pero de una manera generalizada, ¿sí? Y es algo que para mí sí es una distinción grande entre izquierdas y derechas. A mí me gustaría decir algo y voy a ser un poco rebelde contra el host aquí y voy a decir que, ¿y qué pasa si es que no podemos responder a esa pregunta en particular? A la pregunta de nuestro título. Uy, Bueno, era una de las porque posibilidades. porque quizá no se trata tanto de izquierda contra derecha, sino de lo que una de las palabras, lo que mencionó Toño justamente, es de personas normales contra personas patológicas, más bien, Perfecto. ¿verdad? Y que justamente, o sea, yo escuché varias veces la palabra justificación, ¿verdad? Y una de las cosas que estuve pensando mientras hablaban es que o sea, me parece a mí, tanto lo que decía Luis, como lo que decía Antonio, como lo que decía Alejandro, es que una ideología, cualquiera de estas dos ideologías, realmente es algo así como la justificación bien fundamentada, por así decir, o sea, una justificación filosófica para su mundo interno, o sea, para lo que tiene la persona adentro, ¿verdad? Entonces tenemos a personas como Karl Marx, que si uno analiza su vida y de repente analiza un poco a fondo sus escritos y su pensamiento, se podría decir que casi toda su ideología, la ideología que planteó es más bien como una justificación de su propia, lo que él mismo sentía, su propia, como, no sé, quizás su sensación de resentimiento y de creer que la humanidad era estúpida y que tenía que ser más o menos como dirigida de alguna manera por gente realmente más inteligente y capaz de saber lo que la humanidad quiere para sí misma, básicamente. Y lo mismo vemos en los casos de ideólogos que plantearon las versiones más extremas de lo que es la derecha, ¿verdad? Y otros me escucharon hablar anteriormente de esto, ¿verdad? Pero bueno, no lo hice en vivo todavía. Está, por ejemplo, la ideología de esta mujer que se llama Ayn Rand, que es como la bandera de lo que es la derecha, pero al extremo, ¿verdad? Entonces ella justamente manifiesta el individualismo en su máxima expresión y básicamente su filosofía es una defensa del egoísmo, como si el egoísmo fuera lo más fundamental que existe en el ser humano y lo que un ser humano tiene que hacer es básicamente perseguir su propia expresión, su propio interés y su propia felicidad, ¿verdad? Y hay algunas cosas de las que ustedes estaban planteando que me parecen muy interesantes y que uno podría, y por eso me parece importante mencionar esto, porque uno podría incluso como hasta resonar un poco con la ideología de esta mujer, porque como en respuesta a un colectivismo
extremo también, donde hay un gobierno totalitario que quiere como controlar todo y quiere hacer que todo el mundo como que quiere la igualdad justamente de todo el mundo a fuerza, y que quiere controlar y distribuir y ser el que se encarga de todo, ¿verdad? Ella plantea que justamente eso es lo peor. Hay que saber que su historia justamente es que ella vivió en la época de la Unión Soviética. Era una familia que estaba, digamos, bien posicionada antes de que llegara la revolución allá y todo, y que fue básicamente, o sea, tuvo que huir de Rusia porque era perseguida su familia era perseguida por la izquierda, ¿verdad? Entonces ella reacciona ante eso creando una ideología que es extrema, que va al extremo de decir, bueno, lo que importa es el individuo. Un individuo nunca se tiene que someter a un gobierno, un individuo nunca se tiene que someter a un colectivo. Sin embargo, ella es atea, ¿verdad? Y es materialista, y es lo que plantea la filosofía del objetivismo, que ustedes estaban hablando, por ejemplo, de que una persona racional, si piensa racionalmente, por ejemplo, va a llegar a estas conclusiones. Según ella, como ella, toda su filosofía se basa en una apología de la razón y del racionalismo, ella considera que realmente una persona racional llegaría a las conclusiones que ella llega, ¿verdad? Y ya sabemos que los racionalistas, por ejemplo, tienen esta idea, también tienden a ser ateos, porque tienden a tener esta idea también de que tener una concepción como religiosa o creer en algo trascendente o algo así es como retrógrado, ¿verdad? O es algo que como que uno no está pensando racionalmente, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo creo que justamente el problema por el cual se mezclan un poco todas estas cosas, estas ideologías. Yo también siento, Mauricio, que hay diferencias fundamentales en ambas y hacia dónde tienden ambas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo son justificaciones de personas, de ideólogos, de individuos que de alguna u otra manera sentían un resentimiento. Y quiero ahí, no me extiendo tanto, pero quiero ahí volver a lo que decía Alejandro y también lo que decía Toño, que es, Toño mencionó el victimismo y Alejandro habló bastante de esa justificación. Y al fin y al cabo, ambas ideologías se basan en un resentimiento hacia otro grupo y el sentirse víctimas de ese otro grupo. Entonces, en el caso de la izquierda, o sea, ellos plantean, los ideólogos, porque no necesariamente las personas plantean eso, sino los ideólogos plantean eso, plantean que los trabajadores son oprimidos o que la gente es oprimida y que tiene que rebelarse o levantarse y tomar el poder y forzar la igualdad y todo eso. Pero en el lado, por ejemplo, de la gente que está más del lado de esta Ayn Rand, por ejemplo, más individualista, plantean que ellos son, por ejemplo, un capitalista que trabaja y que genera dinero y que genera productividad, que es productivo y así, se siente víctima de la gente parasitaria que quiere vivir, por ejemplo, de los recursos sociales, que quiere, por ejemplo, atención médica socializada, que quiere, por ejemplo, justamente, o sea, las cosas que normalmente provee el Estado, ¿verdad? Como, qué sé yo, educación, atención médica, cosas así que nosotros creo que estaríamos de acuerdo en que a veces es bueno que existan esas cosas, ¿verdad? O sea, que existan esas cosas. Sin embargo, esta gente tiende a ir a decir no, porque esos son parásitos de la sociedad. Ellos están viviendo de lo que nosotros, como supuestamente nosotros somos los que producimos, los que trabajamos, los que creamos, y nosotros estamos produciendo, y ellos porque tienen que vivir de nosotros, de nuestra riqueza. Y entonces se van a ese extremo, ¿verdad? También. Es dogmático, Jazz, ¿no? O sea, porque aquí estás hablando de dos aspectos muy importantes, que es el individualismo y el colectivismo, y es muy curioso porque igual como en equipos de fútbol la gente se dogmatiza pensando que es una religión y una es buena o la otra es mala, ¿no? Y como bien decías, yo creo que es un punto básico, ¿no? Es como eso de que
poner a un grupo en contra del otro, realmente eso es de mente patológica. Normalmente el ser humano sano siempre va a buscar puntos en común, o sea, siempre va a haber diferencias, somos seres humanos y es perfectamente bien y es sano, ¿no? Eh, pero no sé, no podemos tener, por ejemplo, una sociedad sana, digamos, complementando las dos cosas, porque es una de las cosas, por ejemplo, que decía Jonathan Haidt. O sea, hay muchos aspectos de la izquierda y de la derecha, o lo que la llamamos izquierda y derecha, que son complementarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos tener una sociedad sana sin individuos sanos, con valores, que tienen al menos un conocimiento básico de quiénes son, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus debilidades y fortalezas, y ya después cómo encajan en un grupo más grande. Esto es muy curioso porque es el desarrollo de un ser humano, de un individuo normal. O sea, hablábamos, por ejemplo, de este libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que habla de este desarrollo, esta madurez del individuo que va de la dependencia a la independencia y de ahí pasa a la interdependencia. O sea, pues si tú te quedas en la primera etapa, de la etapa dependiente, pues vas a depender siempre de los demás, a ver qué opinan de ti, qué dicen de ti, vas a ser una extensión de tu familia, de tu grupo político, me explico, ¿no? O sea, si pasamos, digamos, al siguiente escalón en la madurez individual, pues pasamos a la independencia, digamos, empezamos a analizar un poquito qué de lo que nos enseñaron, o sea, todos esos programas sociales, familiares, culturales, qué se aplican, qué nos gusta, qué no, qué encaja, digamos, con nuestra esencia individual, por así decirlo. Y una vez que tenemos, digamos, esa independencia y la dominamos, sin volvernos, digamos, pues ahí, seres ahí aislados por completo, pues pasamos a la interdependencia. O sea, yo como individuo bien formado y sano, ¿cómo voy a encajar en la sociedad para ser un ente productivo, digamos, ¿no? Y que a mí me dé felicidad y ese sentido de propósito trascendental. Eso para las personas. Para mí, tú debes tirar una bomba. Déjame, voy rápido, Alex. Dime, Toño, no te escuché. Unos apuntos. Creo que eso es para una persona normal. Ahora, voy a seguir jalando un poco del hilo del materialismo, que es una de las cosas que creo que creo que tiene mucho que ver con los extremos. Creo yo que en el extremo de cada uno de estos sí yace o subyace un materialismo. En su forma actual, como la entendemos ahora, y por ejemplo pudiéramos hablar hay figuras ateas, o sea, si tomamos Estados Unidos como un referente, ¿no? Hay claramente un materialismo que está allí subyacente, ¿no? No hay nada divino. El humano es el final de todo. No hay nada más allá después de la muerte y todas estas cosas que son propias también de los posmodernos, ¿no? Pero también la derecha pudiéramos decir que tiene algo así, porque cuando se va hacia el extremo, pues realmente lo que pudiéramos decir que caracteriza a una derecha es una tergiversación de lo sagrado, una, digamos, contaminación que hace que pues se llene de leyes, se vuelva estrecha, se vuelva rígida, que no existe realmente un verdadero amor, sino más bien sería como una obediencia hacia la autoridad en una forma extrema. ¿Realmente qué hay de sagrado, de divino en algo así parecido? Pudiera parecer que es algo así, pero a mi parecer es realmente una inversión de lo que realmente pudiera ser algo divino o sagrado, o encontrar la humanidad o la divinidad en el prójimo, en uno mismo y en el prójimo. A lo mejor es un delirio, es una ilusión cuando estas, digamos, extremas derechas piensan que son muy devotos o son muy cristianos o de cualquier otra religión. A lo mejor es realmente un engaño que finalmente están sirviendo a algo que en el fondo pudiera ser materialista también, ¿no? O sea, si no es divino, ¿qué es? Claro, y lo que iba a decir es que es curioso porque, y rápidamente, porque mientras hablaba se me ocurría que la única forma de encontrar lo divino dentro de un grupo de extrema derecha o un grupo en el que se ha calcificado esta devoción mandada por lo divino es casi como, o sea, la única forma de encontrar esa divinidad es cometiendo un pecado que te aleja de la ley para que la puedas entender de manera individual, para después volverla a expresar de manera colectiva. Pero eso lo hablamos acerca en el programa de Pablo.
y si no lo han visto se lo recomiendo bastante porque es un concepto bastante inteligente y es la verdad que extremadamente interesante. Pero lo que quería decir es que quería tirar una bomba a mis coanfitriones porque en la conversación que hemos tenido esta noche yo creo que vamos a encontrar de manera colectiva eh, muchos ejemplos que van a ser imposible determinar o responder la pregunta sobre cuál es más destructiva, si la izquierda o la derecha, porque creo que en ambos lados vamos a encontrar instancias en las que han sido extremadamente destructivas para sus sociedades y para sociedades aledañas o vecinos, pues, como países o naciones. Creo que Alemania nazi, la China de Mao o la Unión Soviética han sido tan destructivas como lo ha sido Estados Unidos esparciendo democracia por todo el planeta. Internamente también podemos decir que Estados Unidos tiene algo de sagrado, pero también ha sacrificado su alma por el materialismo. Y en China tal vez tienen más espiritualidad, pero al mismo tiempo creo que no tienen la libertad suficiente como para ser seres humanos individuales, todos hacen parte de un colectivo. Entonces, de manera colectiva, macrosocial, me parece que es imposible eh, determinar cuál es más destructiva. Sin embargo, si yo tuviese que, como individuo, si yo tuviese que decidir o responder esa pregunta y si mi vida dependiese de ello, yo creo que diría que la izquierda es más destructiva porque, según lo que entiendo al día de hoy, la izquierda es más destructiva porque parte de, de una premisa falsa acerca de hacia dónde se está dirigiendo mi energía o mis acciones. No sé si me hago entender. Si yo parto desde un punto de vista de derecha, yo creo que parto de cierta sinceridad conmigo mismo acerca de que yo voy a hacer esto por mi bien, por mi beneficio, porque me gusta, porque lo quiero, y parto, así sea algo completamente egoísta, yo parto de esa individualidad y me lo traigo hacia mí. Y por menos, por así decirlo, si voy a morir sincero, en la izquierda lo que hemos visto es algo completamente diferente y estamos viendo exactamente lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. La premisa inicial del individuo es acerca de convencerse a sí mismo de que lo que uno está haciendo es para el bien de otra persona cuando en realidad no es así. Los resultados de la cantidad de movimientos de izquierda que hemos visto a través de la historia demuestran lo contrario. Por lo menos en los movimientos de derecha existe esta sinceridad, aunque sea nefasta y aunque sea destructiva y extremadamente o igualmente egoísta, por lo menos hay una conciencia de este egoísmo y para mí ese punto básico creo que marca la diferencia entre cuál es más destructivo, porque en una uno destruye también su propia individual, o sea, su conciencia sobre lo que uno está haciendo y lo que uno está llevando a cabo. En la izquierda, yo me miento a mí mismo, me convenzo a mí y a los demás de que yo lo que estoy haciendo hoy, destrozando edificios, quemando carros de policía, lo estoy haciendo por el bien de los demás. Y creo que eso es más peligroso a nivel, lo diría inclusive a nivel espiritual para el individuo que se, digamos, que se deja poseer por esta ideología, que alguien que salga de derecha a defender el edificio porque me gusta este edificio y lo quiero defender para mí. Creo que ese punto clave para mí lo hace un poco más destructivo los movimientos de izquierda que los de derecha. Pues A ver, yo yo creo, quisiera, Mauricio, por favor. Luis. No, 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 no. Andrés, por Bueno, favor. Yo soy el host hoy, así que voy a hablar. Así que hagámosle una revolución a Mauricio. Ofendidísimo. Muy social, cortito. Mau, justicia social. Muy cortito, pero solamente es para reforzar la idea de Alex, con la cual en cierto sentido empatizo. Y ustedes estaban hablando de individualismo y colectivismo. Personalmente no creo que sean mutuamente excluyentes, creo que Luis sugería un poco la idea, me parece que incluso son complementarios en una sociedad eventualmente saludable. Ahora, sí me parece que hay un excesivo énfasis en el colectivismo, que creo que era un poco lo que Alex decía, ¿no? O sea, cada cosa que cada individuo de una sociedad de alguna manera regida por ideas de izquierda, cada cosa que ese individuo hace se le inculca la idea de que es por el bien común y por el colectivo. En una sociedad, digamos, cruzada por ideas de derecha, en general puede ser que se ensalce en extremo muchas veces el individuo, pero me parece que el hecho de preservar cierta individualidad, cierta posibilidad de autorrealización, por ejemplo, hace que esa sociedad se dañe menos a la larga, incluso cuando entes patológicos están en el control. En este sentido, sigo un poco con la idea de que
las izquierdas tienen algunas ideas de base que en términos filosóficos, y es una abstracción que estoy haciendo, me parece que tienen menos fe en el ser humano, menos fe en el individuo, y por eso tienen la necesidad de aniquilar cualquier diversidad, de forzar la igualdad, de hacer a todos iguales, hacer una sociedad homogénea sin que nadie se destaque, y de cercenar por completo las posibilidades de que los individuos se realicen en forma personal, ¿sí? La realización llega como un fenómeno colectivo, social. En cambio, en las sociedades cruzadas con ideas de izquierda, nunca desaparece la idea de que un individuo puede autorrealizarse, puede hacer algo por sí mismo, puede autogobernarse y tener cierto grado de autonomía. Incluso, insisto, cuando en estas sociedades cruzadas por ideas de derecha hay entes patológicos que están controlándolas, ¿no? Simplemente quería reforzar un poco lo que decía. Yo estaría de acuerdo con eso. Igualmente. Perdón, ahora sí, ¿quién quiere hablar? ¿Alex? Yo. A ver, espérate, Andrés. Ah, no. Espérate, antes, Toño, ¿quieres decir algo antes que Andrés? Disculpe, No, chicos, a ustedes ver. me hicieron host hoy. Yo quiero responder esta pregunta a la que estaban ustedes respondiendo. ¿Cuál es más destructiva que las dos? Pero voy a abordar el tema desde otro lado, ¿no? Así como un ángulo oblicuo, pero retomando ideas de las que ya habían hablado ustedes. Una es esta idea del libro de Jonathan Haidt, que yo también leí, creo que los leímos todos aquí, ¿no? Sí. Y que, bueno, básicamente habla de cómo hay ciertas características psicológicas que definen las tendencias políticas de cada persona. Entonces yo diría que esa cuestión de la psicología, pues obviamente es muy real. O sea, sí hay gente que, de hecho es casi como la premisa fundamental de algo que nosotros venimos predicando desde el programa 1, que es la cuestión de la ponerología política, ¿no? La psicología determina tú cómo te vas a comportar en términos políticos y sociales, y eso determina también cómo se comportan nuestros líderes, etcétera, ¿no? Entonces, eso obviamente es real y eso apunta a algo esencial acerca de cómo se comporta la gente en política, y en ese sentido es cierto que pareciera que la izquierda y la derecha no son construcciones sociales. Sin embargo, desde que izquierda y derecha se llaman así, pienso que sí hay, o sea, sí es equivalente a lo que los posmodernistas llaman una construcción social. Y les voy a decir por qué. Porque a mí me impactó mucho el hecho de que cuando nosotros empezamos a hacer SOT, nosotros, o sea, en las cosas que publicábamos, en cómo criticábamos al poder, etcétera, pues, o sea, nos hubiéramos calificado y nos hubieran calificado desde afuera como de izquierda, y de hecho así nos identificaba la gente. Y yo siento que nuestros puntos de vista en realidad, en lo esencial, no cambiaron a lo largo de los años tanto. Sin embargo, ahora, si alguien va a SOT y ve las cosas que publicamos, estarían tentados a decir que somos más como de derecha, ¿no? Como que nos movemos más hacia la derecha. Y yo siento que, como les digo, no fue tanto que nosotros cambiáramos, sino que eso que allá afuera le llaman izquierda y derecha, giró, ¿no? Porque en la época en que nosotros empezamos a hablar de SOT, estaba George Bush en el poder, estaba haciendo guerras imperialistas en Medio Oriente y estaba invadiendo Irak, estaba diciendo mentiras al respecto, y nosotros éramos antiguerra y etcétera, ¿no? Y marcábamos, como todavía hacemos a la fecha, pues los crímenes del imperio de Estados Unidos, las grandes disparidades económicas en el mundo, etcétera. Eso siempre lo hemos hecho. Y esos son temas de izquierda, ¿no? Y en esa época eso era como lo relevante. Ahora ustedes saben que la izquierda se ha ido como redefiniendo a sí misma porque llegó un punto históricamente, esto creo que también lo hemos mencionado antes, en que se dieron cuenta de que ellos no podían cumplir con la promesa socialista, comunista, marxista de hacer una sociedad igualitaria, ¿no? En términos económicos, porque simple y sencillamente no funcionaba. Ya había fracasado el comunismo en Europa del Este, notablemente en la Unión Soviética, etcétera. Entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos? Además se dieron cuenta de que estaban a merced de los poderes del capital global, o sea, se dieron cuenta de que estaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas estas instituciones y organizaciones no podían luchar contra ellas. Entonces los partidos de izquierda, ellos mismos se redefinieron y empezaron a decir, pues, ¿sabes qué? Vamos a empezar mejor a enfocarnos en, pues, ¿qué tal en los grupos oprimidos, las minorías, como las minorías étnicas o el movimiento LGBT o los inmigrantes, cosas así? Vamos a tomar esa bandera, o quizá las cuestiones de
ecología, ¿no? Las cuestiones verdes, ¿no? Y eso es lo que define a la izquierda que vemos hoy. Ahora, hay muchos de esos fundamentos que tomaron las izquierdas que están claramente pues cimentados en esta ideología posmoderna que es nihilista y que todo es subjetivo y nada tiene que ver con la verdad, etcétera, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, por eso ahora nosotros nos vemos como si fuéramos de derecha, pero nosotros no cambiamos. O sea, en lo esencial, obviamente nuestro pensamiento ha evolucionado y hemos aprendido muchas cosas, etcétera, pero en lo esencial creo que nosotros no hemos cambiado. Ahora, es cierto, como les decía al principio, la cuestión psicológica, pues sí es real, ¿no? Y recuerdo que Jordan Peterson en alguna charla, ustedes me corregirán si lo cito mal, pero según yo recuerdo, él dijo que la izquierda era necesaria en una sociedad porque la izquierda es la que toma el espíritu de cambio, ¿no? Entonces, obviamente, la derecha tiende hacia el conservadurismo, hacia lo tradicional, etcétera. Quiere conservar las cosas como están. Y obviamente, o sea, eso no puede quedar para siempre así. Una sociedad tiene que evolucionar con cuidado, lentamente, etcétera. Entonces, cierta medida de ímpetu de izquierda es necesario para que una sociedad se vaya renovando poco a poco, ¿no? El problema está en que la izquierda, pues, se deja llevar por sus propios instintos, ¿no? Digámoslo así. Por la amígdala. Y por la amígdala, sí. Y entonces, no, vamos a cambiar, pues ahora vamos a cambiar todo, así. Y ese es el ímpetu que vemos ahorita en estos movimientos de la justicia social y, por ejemplo, estos de Black Lives Matter. Tú podrías decir, o sea, en principio está bien que las minorías negras tengan los mismos derechos que las blancas, etcétera, pero de eso ya ha habido mucho cambio a lo largo de décadas. O sea, yo creo que no está tan lejos de que sea una sociedad así igualitaria como ellos la querían, pero están tan... Y obviamente no podemos hablar de todos los miembros de esta minoría étnica, pero los que están en ese movimiento y los de raza blanca que simpatizan con ellos, están montados en su elefante de la amígdala, como decía Luis, ¿no? Entonces, quieren cambiar, vamos a cambiar, pero vamos a destruir todo, ¿no? Entonces, yo creo que un equilibrio de estas ambas fuerzas, o sea, a un nivel esencial, no tanto de cómo se muestran en cada momento sociohistórico, digamos, político, como lo que los define como izquierda o derecha, pero lo esencial que sería como conservar la tradición y conservar lo que es y cierto equilibrio de ser capaz de cambiarlo poco a poco, con cuidado, etcétera, está bien. Ahora, entre las dos, si uno tiene que hacerse un juicio, porque cada tema social o político hay que evaluarlo por sí mismo, ¿no? Si uno tiene que hacer un juicio acerca de cada uno de esos, yo creo que en principio debería de optar más por elegir lo tradicional que el cambio. Y este es un argumento de Jordan Peterson que cuando lo leí me quedé así, pues sí, ¿verdad? Porque por algún motivo esa tradición existe desde hace cientos o miles quizás de años. O sea, porque generaciones atrás probaron una y otra cosa, una y otra vez, y se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? La familia sí es importante. ¿Sabes qué? La religión para las naciones es importante. Y la identidad nacional es importante. Entonces tú no puedes llegar un día, levantarte y decirte, ya me di cuenta que la familia no sirve para nada. Vamos a cambiarla toda. O sea, no puedes. Ahora, claro, porque mi familia era un desastre. Claro, porque mi familia era un desastre, ¿no? Ajá, exacto. Literal, pero sí. No quiere decir que las tradiciones estén siempre bien. Seguro que hay un modo en que se pueden mejorar, pero uno tiene que evaluar el hecho de que han pasado generaciones tras generaciones atrás de uno y que por algo se han vivido las cosas como se han vivido hasta ahora y que eso tiene peso. O sea, y yo no puedo ser más genio que ellos, ¿no? Entonces, mejorar no es destruir tampoco, ¿no es cierto? Y por eso se llaman principios. Eso es una arrogancia lo que estábamos viendo, es una arrogancia de creer que lo podemos rehacer mejor que los antepasados, es una completa arrogancia. Sí, es una cuestión, pues casi juvenil, ¿no? Digamos, y eso está bien, o sea, está bien que la gente tenga ese ímpetu, pero no está bien que lo haga pues a lo bruto, o sea, y en ese sentido, para responder la pregunta, ¿cuál vendría a ser más destructiva? Pues yo diría que la izquierda, pero con observación de que destruir a veces sí es necesario. Claro. Sí,
Fíjate que ahorita que estaba... Yo no quiero caer en una postura como de decir, es que estos izquierdosos no manches. No, sí, se entiende. Espérense. Yo creo, ahí, Andrés, te digo que es muy importante, pero la gran mayoría de la gente no lo ve así, tiende a polarizarse muy rápido, o sea, muy rápido, ¿no? Pero en el ideal, digamos, como estás citando ahora a Jordan Peterson, pues él mismo decía, bueno, te tienes que convertir en ese algo que camine entre el caos y el orden, digamos. Y eso en sí, pues ya es muy complicado, pero, y de nuevo, si retomamos el factor patológico, el factor psicópata dentro de los sistemas de gobierno, puta, pues no, o sea, principalmente, por ejemplo, el colectivismo, pues lo van a usar para sus propios beneficios, el individualismo también, pero pues bueno, para manipular masas, pues bueno, ellos, bueno, pueden tender a, pues porque ni siquiera yo creo que crean realmente en los ideales, ¿verdad? Pero pueden tender a optar por ciertas ideologías políticas, pues para manipular a las masas y cumplir sus propios objetivos, ¿no? O sea, porque... Sí, sobre eso quería decir una cosita, que justamente creo que también gran parte de la confusión que tenemos es porque estas ideologías, y es algo parecido a lo que ya había dicho, ¿verdad? Se utilizan por personas que tienen otras finalidades, ¿verdad? Ambas, de los dos lados, son utilizadas por personas que tienen otras finalidades, otros intereses, podríamos decir patológicos, ¿verdad? Ya mencionaba Andrés, una de nuestras palabras favoritas, la ponerología. Ponerología. Y que justamente se utiliza cualquiera de estas ideologías para sus propios bienes, para sus propios intereses, ¿verdad? Y no para el interés de una sociedad mejor realmente, ¿verdad? Entonces, el fundamento filosófico de que supuestamente esta ideología es para una sociedad mejor se pierde porque realmente es para algo que no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Como una justificación. Pero quería decir algo sobre la polarización, porque justamente estaba pensando en eso, y estaba pensando en que no creen que si ese balance entre estas dos fuerzas, digamos, ¿verdad? Una fuerza, como lo diría Jordan Peterson, quizás de caos y de orden, ¿verdad? Si existiera como una especie de balance entre esas dos fuerzas realmente, quizás no sería tan notoria la polarización, porque de repente sale un movimiento como de izquierda reclamando como ciertos cambios, pero luego eso, ok, hay un pequeño conflicto, una pequeña lucha, ¿verdad? Pero después, ok, se incorporan esos cambios porque llegan a considerarse, ok, estos cambios pueden llegar a ser positivos, pero se establece otra vez el orden con esa incorporación, ¿verdad? De esa pequeña mejora, ¿verdad? A la sociedad, por así decir. Pero yo creo que una de las razones por las cuales se polariza el tema es porque justamente se utiliza para fines políticos personales, ¿verdad? O sea, estos entes patológicos, estas personas patológicas y que lo que en realidad tienen es sed de poder o de justificar su propio resentimiento o su propio victimismo o lo que sea, estas personas realmente lo que hacen es justamente utilizar esto para sus propios beneficios y polarizar a la gente porque eso es lo que les conviene al fin y al cabo. Y entonces quizás, o sea, lo que voy es que quizás en una circunstancia en la que no estuviéramos quizá tan plagados de entes patológicos, quizás habría izquierda, habría derecha como ahora, pero no sería tan polarizado. ¿Trabajarían juntos? Sí, sería algo más como que trabajen juntos, sí. O sea, porque en teoría tienen el mismo objetivo. O sea, si realmente son honestos y son seres humanos sanos y con los mejores intereses de la sociedad en mente, pues bueno, usarían sus particularidades, o sea, desde su percepción de la realidad, de su percepción económica, política y social, pues para mejorar las cosas de una manera complementaria. Pero pues bueno, no se ha visto así porque hemos estado plagados por gobernantes psicopáticos desde que, pues, o sea, tenemos memoria, ¿no? Y aparte, pues no sé, o sea, ahorita, al menos ahorita, como bien ustedes decían, la izquierda actual, híjole, man, está bien complicado porque,
por ejemplo, vamos a ponerlo desde el punto de vista de los globalistas, o sea, desde el 11 de septiembre que empezaron a hacer todos sus tejes y manejes en Medio Oriente, por sus propios objetivos ahí manipularon y el terrorismo fabricado y todo, y el fin eran pues nada más llenarse las bolsas de dinero y tener más poder en la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta ahorita no han parado, ahorita estamos viendo ya consecuencias bastante fuertes, digamos, de sus planes, digamos, de justamente de globalización, ¿no? Es que la patología es lo que ha definido las etiquetas. O sea, me voy a remitir un poco a lo que estaba diciendo Andrés, de que a lo mejor algunos de nosotros o a quienes nos están escuchando se hubieran etiquetado, o sea, la verdad diría, dejemos las etiquetas de lado, porque contra lo que deberíamos de estar nosotros siempre al pendiente y observando, intentando identificar es la patología. La patología ha cambiado un poco, ha cambiado de etiquetas y por eso también ha movido un poco el plano político de cierta manera. En el 2001 hasta Obama, bueno, al menos los primeros 8 años, los 8 años de Bush, ellos eran de derecha o eran, uno se identificaba como de izquierda, pero porque realmente lo que era antiguerra, porque veías la patología en ir a destruir un país como Afganistán y como Irak y que no les hacían en absoluto hacer un destrozo en la zona, iban a hacer guerra en el Medio Oriente. Después llegó Obama y a lo mejor la cosa cambió un poco, pero en realidad la patología y la destrucción, el intento de destrucción siguió siendo el mismo, ¿sí? Pero entonces allí es donde no te queda muy claro de dónde te hubieras ido. Ahora estamos con que la patología no está en una guerra porque al menos no, al parecer no han habido guerras nuevas. Sin embargo, tú puedes ver que los disturbios que están sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, no están no son algo realmente que haya surgido natural de unas personas normales, sino que hay detrás alguna especie de patología allí que a lo mejor sigue siendo esta misma fuerza que estaba detrás del intento por derrocar a Gaddafi en Siria. Entonces creo que es la labor de la humanidad identificar esa patología y nombrarla, dejar fuera las etiquetas, porque eso realmente no tiene sentido, ¿no? Y creo que ese es el verdadero enemigo de la humanidad, es la fuerza antihumanidad realmente. Y como diría Jordan Peterson, hay que alinearse con un valor un tanto más alto que simplemente una ideología política y creo que es lo que hemos hecho en SOT, hemos intentado hacerlo desde el 2002 y nosotros en este programa desde el 2014 y ha sido alinearnos con la verdad. Creo que eso trasciende la ideología, trasciende una cantidad de conceptos y es lo que nos ha permitido mantenernos, digamos, con nuestro objetivo, a pesar de que, como decía Andrés, el mundo está cambiando. Cambió frente a nuestros ojos sin darnos cuenta. Ahora estamos posicionados en la derecha. Quién sabe, en 8 años estaremos en la izquierda. Pero creo que digamos, para hacer eco de lo que decías, Toño, es alinearnos con ese valor y el valor más alto tal vez es la verdad. Lo más cercanos que podamos aproximarnos a ella. Muy cierto, Alex. De acuerdo, de acuerdo. Y chicos, Andrés me hacía reflexionar, ¿no? Recién estaba tratando también de hacer memoria. Y es cierto, había una época que quizá podían identificar a Sot o a cualquiera de nosotros en el programa de radio con una perspectiva más de izquierda, pero yo no sé si no he cambiado con el tiempo. Posiblemente algo haya cambiado mi forma de ver las cosas y la realidad alrededor mío ha cambiado mucho, pero si hay algo que he descubierto los últimos tiempos es que el hecho de que yo me solidarice o que sea sensible hacia la realidad de aquellas personas que están marginadas, que sufran pobreza o privaciones, no me hace una persona de izquierda. Y el hecho que valore la familia, las creencias religiosas o al individuo mismo y sus libertades, tampoco me hace un hombre de derecha, ¿sí? Eso me hace un ser humano. Y en definitiva creo que todos deberíamos tratar de aspirar a ser auténticos, ¿sí? Sin necesidad de tener que encontrar una etiqueta para cada situación en la que nos encontramos. ¿Sí? No hay ninguna necesidad. Y si esto fuera de esta manera, como recién sugería Luis, si la mayoría de las personas
tratáramos de proceder de esta manera, siendo honestos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, y no estuviéramos constantemente presionados por caer en un grupo o en otro, posiblemente la humanidad estaría funcionando muchísimo mejor a cómo funciona, y posiblemente aquello que decía Antonio, esta propuesta que sería fantástica, sería muy fácil para la humanidad detectar a estos entes patológicos y desactivarlos de alguna manera, porque sencillamente ignoraríamos la manipulación y no seríamos permeables a su manipulación. Entonces, como bien decían recién, hay entidades patológicas en la sociedad, y esto creo que estamos de acuerdo todos nosotros, ¿sí?, que usan como vectores estas ideologías para operar sobre nosotros, para manipularnos y para, en definitiva, conseguir sus fines. Si fue demasiado ambicioso intentar contestar la pregunta que planteaba la portada del programa, al menos quedémonos con la idea de que eventualmente tenemos el potencial para hacer una sociedad mejor, y va a depender de nosotros poder serlo. Permanecer lo más cerca posible de la verdad puede ser una buena consigna. Evitar tener que dejar que nos encasillen dentro de grupos, dentro de etiquetas, dentro de ideologías, puede ser otra buena forma de encauzar nuestra vida. Y en definitiva, si es el ser humano el único que va a tener la posibilidad de encauzar o no el destino de nosotros como civilización. Y, oye, Mau, quisiera cerrar con algo que dijiste ahora, que también me gustaría dejar como una reflexión para todos los que nos escucharon o nos vieron hasta este punto del programa, y es que también a veces es una buena idea considerar que tal vez el mundo es de la forma en la que es por una razón. O sea, hay un propósito para el sufrimiento, hay un propósito para todas las mentiras, hay un propósito para toda la muerte, destrucción que ha sido ocasionada por ideologías, por entes patológicos. Entonces, a veces es bastante reconfortante imaginar lo que podría ser el mundo, lo que podría ser el mundo si todos, digamos, fuésemos personas cooperativas y trabajásemos los unos con los otros, con nuestras diferencias. Pero a veces también ayuda sentarse a observar la realidad tal y como es y encontrarle un propósito a esa realidad tal y como es. Porque creo que, no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero creo que fue en el libro de Viktor Frankl, y decía que es en realidad en estas condiciones cuando el espíritu humano alcanza su mayor brillo. Entonces, a veces nos desesperamos, y está bien, porque la verdad que no pinta nada bien la cosa allá afuera, pero es en estos momentos donde podemos encontrar el mejor brillo, y tal vez de ahí encontrar la inspiración para construir una realidad mejor. Tal vez no vamos a poder cambiar esta, pero la que viene tal vez sea nuestra lección. Solo quería dejarlos con eso. Muy buen punto, Alex. Chicos, no sé si alguien más quiere agregar algo. Creo que ganó la izquierda, ¿no? Sí. Okay, no, 2-0. Era un chiste. Nada, recordarles a todos que estamos muy agradecidos de haber estado todo este tiempo con ustedes, que llegar al número 300 no significa el fin de nada, sino que seguiremos intentando hacer lo mismo que venimos haciendo y mejor, semana tras semana. Tenemos la expectativa de poder seguir por mucho tiempo, esperemos que sea posible. Y también tenemos la expectativa de que ustedes, nuestros oyentes, vayan creciendo en número, nos vayan escuchando y nos vayan ayudando a mejorar esto que hemos llamado SOT Radio Network en español. Me despido con la despedida que inventó justamente Luis, que hoy está acá con nosotros. Él fue quien de alguna manera creó esta forma de despedirnos de ustedes, así que hoy la voy a utilizar en honor a él. Hasta la próxima, y prestar atención a las señales. Adiós. Chao a Chao a todos. todos. Adiós.